Después de todo, un día mi hija tendrá que comprar y llevar una casa, ser una esposa devota y fiel. Para eso hacen falta las matemáticas, pero no la ortografía, ni la literatura, ni la voz. Hola a todos, soy Iris, bienvenidos a mi canal. El día de hoy les voy a hablar de una distopía feminista que estaba emocionadísima por leer y que en cuanto supe que estaba en Bookmate Premium corrí a renovar mi suscripción para poder leerlo y que se ha convertido en la mayor decepción de lo que va de este año. Y me refiero a Voz de Christina Dalker. Voz es una distopía feminista que nos lleva a un Estados Unidos en el que, si bien no nos sitúa en una fecha concreta, podríamos decir que es en una presidencia posterior a Trump, es decir, es un futuro cercano. Este país vive en una dictadura teocrática. El presidente llegó al poder gracias al apoyo de grupos religiosos, principalmente de lo que se conoce como el Cinturón de la Biblia, que se expandió y todos esos grupos religiosos terminan aupando a un presidente que se guía por ideas religiosas respecto a las mujeres y a la comunidad LGBTI. Debido a ello, las mujeres han perdido por completo sus derechos. No pueden trabajar, no pueden tener cuentas bancarias a su nombre, ni propiedades, no pueden viajar sin la autorización de los hombres, no pueden hacer prácticamente nada. Pero este gobierno ha ido más allá y les ha arrebatado algo importante, les ha quitado la voz, literalmente, porque las mujeres, y bueno, digo mujeres, pero en realidad también incluyen a las niñas pequeñas, les han colocado una pulsera especial que les da descargas eléctricas si superan la barrera de las 100 palabras al día. La historia nos presenta a Jean, una neurolingüista forzada al retiro, madre de 4 hijos que sufre esta situación. Y sobre todo la sufre por su hija. Su hija tiene 4 años y ve cómo su desarrollo lingüístico se está parando debido a esta medida del gobierno. Un día sale la noticia de que el hermano del presidente es su principal asesor, porque dicen que el presidente es un títere y es el hermano el que maneja todo. Sufre un accidente de esquí y empieza a desarrollar afasia. La afasia es un problema de lenguaje que está relacionado con el cerebro y que impide como expresar ideas de manera coherente. Así que miembros del gobierno y el reverendo Carl, que es el hombre fuerte de la religión en este mundo, van a verla para que retome su trabajo en la investigación de la afasia y cure al hermano del presidente. Después de mucho pensarlo y de ciertas negociaciones, Jean acepta este trabajo y empieza a descubrir que no todo es lo que parece. Suena genial, ¿a poco no? O sea, suena una historia tremendamente aterradora. ¿Y saben cuál es el problema? Que se queda en esa idea porque el resultado no le hace justicia para nada. Este libro pretende seguir la estela del Cuento de la Criada y de The Power, principalmente del primero, y creo que ese es el problema. Yo tenía la sensación de que esta autora estaba decidida a subirse al carro del Cuento de la Criada. Es decir, de hacer una distopía feminista que fuera muy popular, que vendiera mucho y que a lo mejor le ofrecieran una película y una serie. Y entonces se fue a copiar ciertos elementos para que saliera esto. Entonces, para mí es un libro que se siente artificial. Está tratando de subirse a un tren, de aprovechar una coyuntura. Y una coyuntura que le facilitaba crear esta historia. Porque estamos en un momento en el que, si bien las mujeres y la comunidad LGBTI hemos conseguido muchos derechos, estamos en la lucha por otros. Estamos en la lucha para acabar con el sistema que aún nos está oprimiendo. ¿Y qué pasa? Que entonces el hombre blanco conservador se rebela. ¿Por qué ahora las mujeres dicen que quieren eso? ¿Por qué ahora resulta que no soy un galán, sino un acosador? ¿Por qué ahora no puedo insultar a los gays? O sea, ahora los insulto y me reclaman. ¿Dónde está mi libertad de expresión? Las cosas eran mejor antes. Las mujeres sabían su lugar. Esas cosas son errores de la naturaleza. Dios está en contra. Y entonces estas personas se rebelan y empiezan a aupar a corrientes políticas extremistas
que buscan acabar con los derechos de esos colectivos. Tenemos el ejemplo clarísimo de Trump en Estados Unidos, tenemos a Bolsonaro en Brasil, y bueno, a ver cómo pintan las elecciones del 28 de abril en España, que van por el mismo rumbo, o sea. Entonces era como el momento correcto y la autora lo supo leer, supo entender que había el momento ideal y tomó elementos para crear esta historia. Y el resultado no es bueno, y eso es lo peor, porque a mí en realidad esta historia le traía yo muchas ganas. Pero vamos por partes, ¿ok? Voy a explicarles toda mi decepción con este libro. Para empezar, el mundo no está bien construido, está justificado más o menos. Pero, por ejemplo, en el cuento de la criada, que es de donde se inspira, todo transcurre tan lento que yo sé que a muchos odiaron ese ritmo, pero a mí me funcionaba perfecto para darme esa sensación de opresión, de días interminables. Para mí funcionaba muy bien para crear esa sensación. Y el mundo estaba muy bien justificado. Te decían, llegamos a este punto por esto. Una secuencia de sucesos nos llevaron a esto. Y aquí nos lo trata de explicar, pero no termina de aterrizar, no termina de estar bien construido este mundo. Incluso funciona mucho mejor en la intimidad que en lo colectivo. Este conflicto funciona y te lo crees mucho más cuando impacta directamente en su familia, como en el comportamiento de su hijo mayor. Ese conflicto, esa radicalización de su hijo mayor está bien llevado. Eso es lo curioso. O sea, el conflicto funciona mucho mejor en pequeño que en grande. Incluso por momentos la autora mete ciertas críticas y análisis y comentarios que son correctos. Pero ¿qué pasa? Volvemos a lo mismo. No se sienten reales, se sienten impostados, se sienten como si tuviera que palomear la lista de cosas que tenía que meter para darle a este libro la palabra distopía feminista. Hay una crítica al feminismo liberal, hay una crítica a esas mujeres que no votan porque las políticas de estos extremistas en apariencia no les afectan directamente y no les interesa lo que afectará a las mujeres trans, pobres, racializadas. Entonces a la mujer blanca, clase mediera, no se siente atacada y no se moviliza. Hay una crítica a la no movilización de la gente, a la no implicación en las políticas. Hay una crítica a muchas cosas, pero, como digo, suena impostado. Creo que otro gran fallo son los personajes. No termina de desarrollarlos bien. Creo que solo hay dos personajes que no se ven planos, que se ven con matices, que tienen evolución. El personaje de Jackie me parece ese claro estereotipo machista de la feminista furiosa y lesbiana. O sea, por favor, bueno. Y Lorenzo, por Dios, Lorenzo también me parece plano y es un cliché. Que miren, yo no tengo problemas con ese tipo de personajes. Si me lo pones en la historia correcta. Este parece un personaje, y sobre todo por un detalle del final, me parece un personaje salido de una novela de Laura Lake o de Lisa Marie Rice. Porque ahí funcionan. Pero aquí necesitaba un desarrollo ese personaje y no lo tiene. Es un personaje plano al que nunca terminas de conocer. Y bueno, vamos al punto crítico de esta historia, el que de verdad yo aquí dije, ay no es posible. El romance. Porque sí, puede ser una distopía feminista, puede ser un mundo en donde las mujeres están siendo maltratadas, en donde su futuro es incierto, en donde las cosas pueden empeorar, pero no nos podemos librar del triángulo amoroso. Miren, el triángulo amoroso ya me tiene hasta el gorro. O sea, en todas las historias a mí ya me tiene hasta el gorro. Lo he leído suficientes veces y como que ya estoy harta. Y bueno, si bien el triángulo amoroso no me gusta, lo puedo entender si está bien llevado. Pero aquí era como de... no. Y bueno, tiene una frase que yo en ese momento me perdió por completo el libro. O sea, me dio como una risa de asombro, de incredulidad. Y ya no pude conectar con el libro. Y se las voy a decir porque esta frase... Cuando nos separamos, los dos estamos jadeando. Su miembro endurecido presiona mi vientre, como si estuviera intentando tocar lo que hay dentro, investigar qué secretos guardo en ese oscuro lugar femenino.
O sea, a partir de esa frase yo ya, esta historia ya no pude conectar. Este fue un camino sin retorno. Y otra cosa que me molestó de este libro, recalquemos que la historia nos la venden como una distopía feminista. Las mujeres son sujetos pasivos. Son sujetos a ser rescatados. Se acomodaron a esta situación por muy injusta que fuera y hasta ahí. O sea, todos los personajes femeninos que nos lo muestran como que encajaron en lo que se esperaba de ellos y que son los hombres quienes tienen que salvar la situación. Yo puedo entender que a final de cuentas, al estar los hombres en una posición de mayor libertad que las mujeres, ellos tomen un papel importante en combatir al sistema. Me parece claro, me parece lógico y no tengo problema con eso. Pero me gusta, o quisiera yo, que fueran un equipo. No que la mujer sea el sujeto a rescatar. De hecho, como que las ideas para este problema y la mayor carga de acción recae en los hombres. Es muy discutible cuál fue el nivel de participación de las mujeres en esta historia. O sea, eso para mí fue total y absolutamente decepcionante. Como digo, puedo entender que la situación que viven estos personajes haga que los hombres tomen cierto papel, pero no así. De hecho, solo hay como un personaje femenino que se revela y que participa activamente en eso. Bueno, aparte de la protagonista, ¿no? Pero, o sea, aparte, y nos lo muestra muy levemente. Eso para mí fue muy decepcionante. ¿Y saben cuál fue mi mayor problema con este libro? La decepción. O sea, si ustedes dicen que estoy hater o no sé qué, es porque yo esperaba grandes cosas de esta novela. Yo supe de su existencia por una cuenta de Twitter de España y luego leí una entrevista a la autora. Si la encuentro se las pongo en la caja de descripción. Creo que la dio a eldiario.es, pero no estoy muy segura. Y ahí quien la entrevistaba la cuestionaba sobre si estaba copiándole a Margaret Atwood. Y la autora decía, no, yo soy una lingüista y le di la importancia al lenguaje. Y se puso a explicar por qué esta supresión de la voz era tan importante, más allá de la imagen de que, por ejemplo, ahorita con el Me Too, las mujeres denunciamos y nos dicen, no, así no se hace de otra manera, el chiste es callarnos. En este caso, va como más allá y empieza a explicar más allá. Empieza a decir toda una cuestión médica implicada en este silenciar a las mujeres, en cómo el chiste es silenciar a esta generación y entonces el trabajo estará hecho con las siguientes. Hace una fantástica explicación de sus motivos, de contextos. A mí me vendió ahí la historia. O sea, ahí cuando yo leí esa entrevista dije, este libro suena genial. A mí me la vendió ahí. Y luego lo leo y resulta que no está a la altura de lo que ella dice. Lo único que agradezco es no haberlo comprado, sino haberlo leído en Bookmate. Pero bueno, o sea, yo cuando lo iba a leer me había visto un par de reseñas donde decían que empezaba fuerte y luego la historia se caía. E incluso si van a Goodreads van a ver que las calificaciones están divididas. O sea, hay 4, 4, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 4, 4. O sea, hay opiniones encontradas con este libro. A mí no me gustó para nada. Por esa razón, o sea, principalmente porque yo esperaba muchísimas cosas de este libro. Y con todo esto he llegado a la conclusión de que me voy a alejar de las distopías feministas por un tiempo. No creo que sea la última que salga al mercado, pero sí, yo creo que no son lo mío. Solo el cuento de la criada me gustó porque fue la primera y después todo el mundo parece como querer seguir ese concepto. O sea, no digo que sea una decisión definitiva, que nunca voy a volver a leer una, no, pero sí que voy a tomar un descanso porque no. Nada más me decepcionan con esto. Y ya, eso fue todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado. Como ya dije, si me ven hater es porque en verdad estaba yo emocionada por leer este libro. Fue una tremenda decepción y así no se vale. Y ya, eso fue todo por el día de hoy. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.